Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde San Martín de los Andes, Argentina. Muy buenos días. Hace frío esta mañana, pero hemos salido tempranito porque vamos a hacer un tour, un paseo muy popular. Vamos a estar manejando el camino de... Los 7 lagos. Los 7 lagos. Sí. Este es un camino de 107 kilómetros entre San Martín de los Andes y Vida La Angostura. Y bueno, esto es algo que uno puede hacer independientemente si tienen un vehículo. Nosotros no tenemos un auto, así que vamos a hacer un tour. Pero hace frío. ¿Y saben qué? Ahí viene nuestro bus. ¡Oh! ¡Miren eso! Perfecto. La ruta de los 7 lagos atraviesa los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, y a lo largo del camino uno puede apreciar extensos bosques, cerros nevados y por supuesto los 7 lagos. Esta es una excursión que requiere el día entero y aparte de visitar los lagos también incluye paradas en puntos panorámicos, una cascada y Vida La Angostura donde uno tiene tiempo libre para recorrer el pueblo. Esta nube que nosotros nos estamos metiendo ahora es una nube que se forma por el rocío o la helada de la noche. De la noche baja mucho la temperatura, cae ese rocío y ahora empieza a calentar el sol, entonces todo se evapora y forma esa nube que nos vamos a meter ahora. Miren, en ese valle todavía se puede ver la neblina, las nubes, no se podía ver nada. Yo me quedé dormida y después me desperté y estábamos en el medio de una nube. Primera parada del día, cascada Buliñanco. Sí. Ahí la tienen. Hay una parada que normalmente hacen antes de esta cascada, pero como había tanta neblina, vamos a parar en la tarde, cuando regresemos. Y ahora llegamos a nuestra próxima parada que queda bien cerquita. Este lugar se llama el Lago Falkner, que lleva el nombre de un misionero jesuita, Thomas Falkner, y también un científico y un explorador. También nos estaban contando que no se puede acampar acá, pero tiene una linda playita donde uno puede venir a pasar el día, tomar unos mates. No sé si se atreven a meterse al agua porque se ve bastante fría. La neblina empezó a levantar a media mañana y ahí ya pudimos apreciar los cordones montañosos y los bosques de coihues. Mientras íbamos manejando, nuestra guía nos iba hablando sobre cada lago y la flora y fauna que uno puede observar en esta región. Hoy Ferry, nosotros trabajamos En cada parada también tuvimos la oportunidad de bajar a sacar fotos. Lago Escondido, que es el lago más chiquito que vamos a ver hoy y está rodeado por árboles, por coihues, que le dan su color verde. No es como los otros lagos que hemos visitado y aparentemente en este bosque también vive el pudú, que es el ciervo más chiquito en todo el mundo. Nuestra próxima parada fue en la Hostería y Camping 7 Lagos, que queda a las orillas del lago Correntoso. Aquí nos encontramos con patos, gansos, perros y gatos, así que yo estaba más que feliz. También pudimos comprar tortas fritas y café. Esta es mi parada favorita. Hemos parado en el lago Correntoso y hemos conocido patos, perros, ahora un gato. ¡Oh! ¡Miausis! ¡Miau!
torta frita. Ñam, 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 ñam. La compré más que nada para tener algo calentito en las manos. Como una donut saladita. Está rico. Y ahora Lago Espejo. Miren eso. ¡Wow! Lago Espejo verdaderamente le hace honor a su nombre. Para mí, estas fueron las aguas más tranquilas de todos los lagos que visitamos ese día. Uno podía observar el reflejo de las nubes, los árboles y las montañas en el mismo lago. Fue hermoso verlo. Y aquí lo tenemos a Nahuel Huapi, el último de los 7 lagos antes de llegar a Villa La Angostura. A mí también ya me está dando hambre, así que estoy con ganas de almorzar en el pueblo. Samuel, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Listo para almorzar? Nada de desayuno. Yo comí 2 facturas. ¿Tú? Nada. Café. De ahí continuamos rumbo a Villa La Angostura haciendo una parada en Puerto Manzano. Nuevamente tuvimos la oportunidad de pasear un rato y tomar fotos. Esta es una linda parte de Villa La Angostura un poco más alejada del centro, con muchos hoteles, cabañas y acceso a unas lindas playitas. Como fue una parada corta, nos quedamos por la zona del muelle, pero es un lugar que vale la pena visitar. Bueno, ahora tenemos media hora para visitar las 2 bahías, pero como nosotros ya hemos estado por aquí, fuimos al kiosco a comprar alfajores. Sí. Y alguien acá se ha dado cuenta que tenemos alfajores. Perito, Sí, alfajores. comer No. un dulce de leche, me parece mala idea. Miren eso. ¿Está bien? Muchas dulces de leche. Dulce de leche, wow. Un montón de dulces de leche. Oh, Bien rico. Oh. Falta media hora para almorzar y yo no doy más. Necesito algo. Tuvimos tiempo para visitar Bahía Mansa y Bahía Brava y de ahí finalmente fue hora de almorzar. Podríamos haber probado un restaurante nuevo, pero como ya habíamos estado unos días en Villa La Angostura y estábamos medios obsesionados con los platos en el esquiador, decidimos regresar otra vez más. Me parece que esta fue nuestra 5ª visita. El mejor restaurante en el pueblo. Estamos de regreso en nuestro restaurante favorito, El Esquiador, para comer nuestro plato favorito, el ciervo. El ciervo. Después de nuestro almuerzo nos reunimos con el resto de nuestro grupo y empezamos el viaje de regreso a San Martín de los Andes. Ustedes ya me conocen, así que saben que por supuesto me quedé dormida porque eso es lo que me pasa cada vez que me subo a un bus. Samuel filmó estos lindos paisajes y para cuando yo me desperté estábamos llegando a nuestro 7º lago y última parada del día. Bueno, última parada del día, lago Machónico. Esta se supone que iba a ser nuestra primera parada hoy, pero cuando pasamos en la mañana estaba cubierto en neblina, con nubes, no se podía ver nada y mírenlo ahora. Miren ese color, ese azul. Wow. Los 7 lagos han sido hermosos. Nuestro camarógrafo, Samuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal el paseo? Lindo día, lindas vistas. Los 7 lagos. 7 lagos. Muy lindos. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro departamento. ¿Cómo pasaste el día? Oh, me gusta mucho. Lindo día. Oh, hermosos lagos. Ya. Wow. Fue un muy lindo paseo. Espectacular. Espectacular. Sí. Y también muy buenos guías, gente que uno puede ver que les gusta su trabajo. Así que lo pasamos lindo, sí. Recién me doy cuenta que ni siquiera les mencioné el precio de este tour, de este paseo. Así que si les interesa,
Nosotros pagamos $40 americanos por persona y bueno, nos vinieron a buscar aquí al departamento, también nos trajeron al final del día y no hubieron otros costos, así en costos de entrada ni nada por el estilo. No, nada. Nomás el almuerzo, tuvimos que comprar nuestro propio almuerzo. El tour paró en un restaurante donde podíamos comer si queríamos, pero nosotros fuimos al Esquiador porque ya hemos estado ahí varias veces, sabemos que es muy buena comida, así que fuimos ahí. Y cuando le pregunté a otra chica en el tour qué tal estuvo el restaurante donde habían parado, me dijo, más o menos y un poquito caro. Te puedo un restaurante a precio barato y económico. Ya, Sí. el Esquiador tiene buenos Sí. precios y rica comida, así que nosotros recomendaríamos ese lugar. Y sí, esa es mi única sugerencia, tal vez elijan su propio restaurante. Pero ya, lindo paseo y vale la pena hacerlo. Y eso es todo, nos despedimos. Chao. 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 Chao.